Esto les voy a pedir que se pongan de pie y abran sus Biblias, por favor, el capítulo 10 del libro de Hebreos. Para las personas que tienen poco tiempo viniendo, nosotros predicamos libros completos de la Biblia porque el Señor dice en su palabra, predica todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios son 66 libros de la Biblia, 39 el Antiguo y 27 el Nuevo, así es que hemos predicado muchos libros. Ahorita estamos en Hebreos, que ha sido una tremenda bendición para mi vida. Y vamos a leer del versículo 32 al 39. Dice así: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Padre, estamos en tus manos y una vez más te suplicamos nos hables y que prepares, Espíritu Santo, nuestros corazones para recibir tu palabra y que dé fruto en su debido tiempo, y todo ello para tu gloria. Amén. Pueden tomar asiento. A veces pienso en lo que estaba sucediendo en el momento en el que el Espíritu de Dios escribe a través del autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién es, esta carta a una iglesia formada y conformada por judíos, hebreos, y que para ellos, al venir al conocimiento del Señor Jesucristo, sus vidas se vieron sumamente afectadas. Tal vez tú, a la hora de que te entregaste a Cristo, tu vida fue afectada en el aspecto de que empezaste a experimentar críticas, juicios, desprecios, y para ellos no fue nada diferente. De hecho, sus vidas estaban tan radicalmente transformadas que estaban convirtiendo literalmente a toda aquella población, a toda esa gente que vivía en el tiempo en el que se escribió esta carta. Y cuando pienso en esas cosas, ¿saben qué pienso? Digo yo, hijo, gracias a Dios que los hebreos no estaban tan contaminados como están el día de hoy tantos cristianos que desafortunadamente se la pasan viendo predicaciones. Y les voy a pedir esto nomás así de que consideren esto: no vean tantas predicaciones. Les voy a decir por qué. Porque si tú estás escuchando otras predicaciones aparte de la que el Señor te está dando a través de tus pastores, lo que estás haciendo es que te estás entrenando para ser un oidor y te estás engañando a ti mismo, porque no le haces caso ni a esta ni a aquellas. Me acuerdo de un hombre que muy espiritual se la pasaba escuchando predicaciones, y todo el día predicaciones. Este hombre quería ser pastor, y le dije un día: te estás entrenando, le dije, a no hacer nada, a no obedecer. Este hombre el día de hoy es un ateo, y no me sorprendió, la verdad no me sorprendió, porque dije, este hombre se la pasa oyendo y oyendo y oyendo y oyendo sin hacer caso a nadie. Conozco otro hombre igual, y en ese afán de querer oír tanta cosa, veo en ocasiones el resultado de su espiritualidad, y digo, qué inapropiado. Llenando sus mentes de ideas como las que tienen el día de hoy los predicadores de la doctrina de la prosperidad, que le enseñan a la gente a que si tú eres cristiano, entonces te debe ir bien. Ya le entregaste tu vida a Cristo, te tiene que ir bien. Tú tienes que declarar, tú tienes que confesar cosas
y Dios las tiene que hacer porque Dios está a tu servicio. Si tú declaras para que Dios haga tu voluntad, entonces Dios es tu siervo. Y les digo que me pongo a pensar en que, ya había iniciado en aquel entonces la doctrina de la prosperidad con el diablo. En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, Satanás le dice a Jesús, le dice, mira, todo esto te daré si te postras y me adoras. Te doy toda la gloria de estos reinos. O sea, es lo que prometen estos predicadores el día de hoy. Tú siembra como si Dios estuviera a la venta, como si a Dios se le pudiera comprar. Y dice la palabra de Dios, no hagas mercadería de la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto al hablar de esta parte de la Escritura? Porque a estos hebreos les estaba yendo como en feria. Estaban siendo perseguidos. Estaban sufriendo estos individuos. Ellos y sus familias. Y yo digo, si hubieran estado afectados por esas doctrinas diabólicas, literalmente, vienen del fondo del infierno. Esas doctrinas vienen literalmente de la boca del diablo, ¿ok? Si estos hebreos hubiesen estado contaminados, a la hora de que les empezó a ir mal, ¿saben qué hubieran hecho? Si hubieran ido, hubieran dicho, de eso se trata el cristianismo. Y hubiera estado esperando que al haberle entregado mi vida a Cristo, pues me hubiera ido muy bien. Ni enfermedades, ni problemas, ni debilidades. Todo me iba a ir bien. Y pues la verdad de las cosas es que vemos a través de la Escritura que el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Él dijo, yo lo he vencido. No nosotros, hermanos, con nuestras declaraciones y nuestras posturas. No. Él dice, confía, yo lo he vencido. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entonces ponerle mucha atención a las palabras del Señor Jesucristo. Y esto es palabra de Dios. Esta es la palabra que fue exhalada por Dios. Se queda escrita para que nosotros vengamos a ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios a través de lo que está escrito. Como dice 2 de Timoteo 3:16, porque toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil. Toda. Segunda o primera, no me acuerdo. Toda la Escritura. Toda. Desde la primera palabra de Génesis hasta la última de Apocalipsis. Entonces, dicho esto, este sermón se llama Llamados a perseverar hasta el fin. Y el propósito de esta unidad lógica que el Espíritu Santo nos permite el día de hoy ver es exhortar a los creyentes. O sea, el Espíritu Santo de Dios nos está exhortando a nosotros, los que estamos aquí, a mantenernos firmes y no retroceder en medio de las pruebas, sino a perseverar con fe y paciencia, confiando en que el Dios fiel cumplirá sus promesas. Ese es el propósito de que veamos nosotros esta sección de la Escritura. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que ver es esto. Cuando nosotros estamos pasando por dificultades, porque pasamos, ¿cierto? Todos. Cuando nosotros pasamos entonces por dificultades, la pregunta es, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Digo, de una manera muy genérica podemos decir, bueno, pues orar. Sí, orar, por supuesto que tenemos que correr a los pies de Cristo. Sin embargo, el Espíritu de Dios en esta parte de la Escritura, hablándonos de estos hermanos, nos dice que hagamos algo que va a fortalecer nuestra fe. Y quiero nomás asegurarme de decirte lo siguiente, va a fortalecer nuestra fe si es que la tenemos. Si es que la tenemos, si es que la hemos cultivado, porque no podemos nosotros querer responder a esto si no creemos, si dudamos del carácter de Dios.
que de hecho es el pecado más terrible que existe. El peor pecado que existe es no creerle a Dios, la incredulidad. Ese es el peor de los pecados. Porque el Espíritu Santo inspira al autor de este libro a que nos diga, pero recordar los días pasados. Mi primer punto es este: recuerda la fidelidad del Señor en tiempos difíciles. Recuerda la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. No lo pone como una posibilidad, sino como una realidad de que habremos de pasar por tiempos difíciles. Y nos dice, cuando estés pasando por ellos, hay algo que tienes que hacer. Recuerda. ¿Recuerda qué? Bueno, pues por principio de cuentas tenemos que recordar la fidelidad de Dios. Por eso les digo, si hemos cultivado una fe, ya hemos caminado tiempo con el Señor, hemos de haber visto entonces a través de los años la misericordia de Dios manifiesta en nuestras vidas de muchísimas maneras. ¿La has visto? ¿Has visto tú la gracia de Dios en el pasado en tu vida? ¿Sí? Okay. Gacho ese amén. O sea, ¿lo hemos visto, sí o no? Sí, lo hemos visto. Bueno, pues entonces el Espíritu de Dios te dice, cuando estés pasando por tiempos difíciles, voltea hacia atrás. Acuérdate de esos días en los que estabas desesperado, desanimado, triste, tal vez sin consuelo. Dice, acuérdate de todas las veces que estuviste así como estás ahorita, pero que fuiste consolado, que experimentaste la gracia de Dios, la presencia de Dios, el abrazo de algún hermano, la visita, el texto, la llamada que te confortó tu corazón. Dice, acuérdate de ello, porque eso va a ayudarte a ti a que tengas esas gratas memorias en las que tú has visto la poderosa mano de Dios obrar a tu favor y poder decir, aunque yo me encuentre el día de hoy sufriendo, dolido, independientemente de la razón por la que sea, tú puedas decir, Señor, yo me voy a acordar de tus bondades. Este autor nos invita a nosotros a que de una manera fervorosa, intencional, diligente, volteemos a ver la gracia de Dios en nuestras vidas y que la veamos. Yo me quiero ir hasta antes de la conversión. Si tú conociste a Cristo hace algún tiempo, tú recordarás cómo el Espíritu Santo, cómo te fue llevando hasta que llegó el momento en el que dijiste a Cristo, aquí está mi vida. Yo me rindo a ti, me entrego a ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi dueño. Y dices, qué impresión, cómo fue orquestando el Espíritu de Dios el que yo llegara un día a conocerlo. Y yo espero, quiero creer, que ese día de gran gozo, tu vida fue transformada y empezaste ese día o a partir de ese día a vivir la vida de una manera diferente. Una manera en la que tal vez pudiste haber sido juzgado, criticado, despreciado. Te dejaron de hablar tus amigos porque ya te hiciste un fanático religioso que ahora cree en Cristo. Y luego te decían que eras un hipócrita. Y a lo mejor te siguen diciendo. Y déjame te digo una cosa, lo más probable es que sí seas. Porque todos somos. En un momento dado, delante de la gente, hacemos cosas y atrás hacemos otras. Pero bueno, empezaste a sufrir el rechazo, el desprecio. Sin embargo, nosotros venimos a la palabra de Dios a ver qué es lo que los hombres de Dios, y yo no quiero menospreciar ninguna tragedia en tu vida, no lo quiero hacer. Ya aprendí eso, que hay situaciones bien difíciles en las vidas de personas, pero a la hora que vemos a hombres en la palabra de Dios, decimos, ay caramba, esos la pagaron muy caro. Y tenemos un ejemplo del profeta Jeremías, donde este hombre, al haber escuchado de que los muros de Jerusalén habían sido derribados, este hombre lloró. E inmediatamente lo que pidió fue permiso para ir a reconstruir aquellas cosas. Pero bueno fuera que nada más hubiera sufrido porque estaban los muros caídos, sino que este hombre lo habían rechazado como profeta.
lo metieron a un hoyo. Varios días o meses, no recuerdo cuánto tiempo estuvo Jeremías en un hoyo. Lo despreciaron de una manera terrible, teniendo él la convicción de que el Espíritu Santo le había hablado para que fuera él a profetizar. Y a la hora de hacerlo recibía todo tipo de rechazo de la manera más ruin. Vivió épocas de su vida en las que no escuchaba de Dios, no sabía lo que Dios estaba haciendo. Y para un profeta, un hombre cercano a Dios, ha de haber sido terrible. Y en ocasiones creo que aquí, en ocasiones, personas pareciera que sienten que Dios no los está escuchando, que no le interesa a Dios tu malestar, tu situación difícil. Este hombre se sintió literalmente vivir en oscuridad, encerrado, sin poder salir, perdido, el objeto de burlas. Decía que su alma estaba llena de hiel y de fatigas. Parecía como si Dios lo hubiera herido, como el Señor Jesucristo. Cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el libro de Lamentaciones, Jeremías, ahí en sus notas dice: acuérdate de mi aflicción y de mi vagar. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Y en el versículo 24 dice: por eso en él espero. O sea, un hombre que estaba atribulado sobremanera, le dice a Dios: acuérdate, Dios, tú has tratado conmigo. Pero él dice: y de ese recuerdo yo lo traigo a mi corazón. Yo me hablo a mí mismo y me acuerdo en los días en los que tú me visitabas, en los que tú ministrabas mi alma, en las que me hacías sentir tu presencia. Dice el profeta: por eso espero en ti. Es una virtud, creo yo, poco buscada el día de hoy, aunque ya están tan pasados de moda, pues salieron en los 60s la generación de microondas, que todo es rápido. Ahora es más rápido. Todo está muchísimo más rápido. Y nosotros pareciera como que cada vez más perdemos el deseo de ser pacientes, especialmente con el Señor cuando estamos pasando por una situación como la que pasaron estos hombres y mujeres de quienes estamos leyendo. Se recuerden los días pasados después de haber sido iluminados. Ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Entonces, una situación, hermanos, sumamente fuerte, porque los padecimientos de los que están hablando aquí, como les digo, no menospreciando ningún padecimiento que pueda estar aquí representado, pero eran padecimientos en los que estas personas llegaron a perder todo: casa, familia, sus bienes, salud, su libertad. Y diciendo: wow, qué cosa tan tremenda que el Espíritu de Dios les diga: acuérdate. Nunca se te olvide que Dios ha estado contigo. Desde que empezó tu travesía, el Señor vino a ti a rescatarte y a hacerte saber que estaba contigo. Tenemos al hijo pródigo, aunque fue una enseñanza de una parábola, una ilustración que enseñó el Señor Jesucristo, de este joven que por su decisión, o sea, aquí Jeremías no tenía absolutamente ningún tipo de injerencia en cuanto a haber tomado una decisión para que le fuera mal, no. Pero el hijo pródigo sí. Él fue con su papá y le dijo: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y se fue a vagar.
gastar el dinero con mujeres, todo lo que pudo haber hecho este hombre. Y estando en un chiquero, en un corral de cerdos, se acordó. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? ¿Sabes que el hecho de nosotros no voltear a ver la misericordia de Dios en el pasado nos puede llevar muy fácilmente a bañarnos en lástima, autobañarnos en lástima, ¿sí sabes? O sea, este hombre fue movido por el Espíritu de Dios a responder al amor de Dios a través de su padre, y va con él y dice, voy a irle a pedir perdón. Lo impresionante de esa historia es que dice que el padre, aún estando este joven lejos, salió corriendo y se echó sobre su cuello. Ya me imagino cómo traía el cuello de estar viviendo con cerdos. Fue y recibió la bendición, le cambió la vida. Pero si alguien se queda en estos baños de autolástima, empezamos a pensar, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué me va tan mal a mí? ¿Te ha pasado? Que te estacionas y empiezas a hablarte a ti mismo cosas completamente en contra de la misericordia de Dios. Que dices, estaba yo mejor antes de ser cristiano, yo estaba mejor. Como los hebreos cuando salieron de ahí. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? A la presencia de Dios, a sufrir en el desierto, habiendo estado como esclavos oprimidos. Estábamos mejor acá. ¿Habrá aquí alguien que piense de esa manera, que diga, yo estaba mejor antes de ser cristiano? Ya no me la paso tan padre. Te tengo que decir esto. Si tú no te la pasas tan padre es porque a lo mejor no conoces bien a Jesús. No existe algo que se asemeje a la gracia y a la gloria que Dios nos permite experimentar en su presencia. Pues ya haber leído toda esta parte de Hebreos donde dice que Jesús nos abrió un camino vivo y nuevo hasta el lugar santísimo. Y cuando tanta gente se queda afuera, pudiendo orar. A veces creo que la gente que se desvela, en ocasiones se desvela viendo la tele. Hasta que me dé sueño, ponte a orar, por favor, hombre. Ponte a orar. Métete al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, y disfruta. Por eso dice, deleítate con tu Señor. Decía la esposa del hombre aquel que mataron en un viaje misionero, Elizabeth Elliot. Dice, la fidelidad de Dios en el ayer es mi confianza para el mañana. Recordarla no es nostalgia. Escucha esto. Es necesidad. ¿Qué cosa? No te afecta. O sea, a mí me afecta esto. Y le doy gracias a Dios. Yo soy una persona que muy frecuentemente yo estoy viendo hacia atrás, glorificando a Dios por el cuidado que ha tenido de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, de mi madre, de mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos. Digo, gracias Dios por tu misericordia, aunque todavía faltan cosas de que tomen lugar, yo confío en Él. Martin Lloyd Jones, el gran predicador, dijo esto: el remedio para tu desaliento, no lo puse en las notas porque iba a llenar de notas su guía. El remedio para tu desaliento es hablarte a ti mismo sobre lo que Dios ya ha hecho por ti. El recuerdo de su fidelidad pasada es el antídoto para la ansiedad presente. Te lo voy a volver a leer. El remedio para tu desaliento es hablarte a ti mismo sobre lo que Dios ya ha hecho por ti. El recuerdo de su fidelidad pasada es el antídoto para la ansiedad presente. ¿Tienes ansiedad por lo que estás viendo y lo que estás oyendo? Te tengo que decir lo siguiente, muy especialmente si tú tienes criaturas chiquitas.
Tus hijos están haciendo en el tiempo perfecto. Tú estás aquí en el tiempo de Dios. No te trajeron fuera de tiempo. Tú y yo estamos el día de hoy cumpliendo con un propósito, o debemos de estar cumpliendo con un propósito de Dios. No estarnos preocupando qué está pasando en el mundo y las guerras y mira las criaturas, y por eso la gente ha dejado de tener criaturas porque está bien feo. Hermano, siempre ha estado feo. Le podríamos preguntar a Adán y a Eva, si se pudiera, que uno de sus hijos mató al otro. Y no había nada de lo que hay ahorita. No estaban afectados por internet, ni por la tele, ni por las películas, no estaba nada. Desde que el hombre se rebeló contra Dios, estamos pagando las consecuencias. Nos hablamos a nosotros mismos, hermanos. Y somos llamados, mi segundo punto es, llamados a resistir todos los días. No cuando las cosas se ponen mal, sino todos los días. Nosotros estamos vulnerables todos los días. Cuando la palabra de Dios nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Yo sé que las tentaciones las hacemos una ecuación ahí que tienen que ver con pecados muy graves. Hermano, no. El que no leas tu Biblia diariamente es una tentación. El que tú no pases tiempo con Dios es una tentación. El que tú no te congregues, como acabamos de leer hace 2 semanas, donde es el Señor el que nos invita a que vengamos a estar en su presencia y digamos, tengo algo más importante que hacer, Señor. Tengo algo mejor que hacer. Digo, no estamos aquí generalizando que sales de vacaciones, no estoy hablando de eso, una enfermedad. Pero que porque sí de repente yo no voy a la iglesia. Cuando el Señor nos dice, no lo hagas, afecta tu alma. Hermanos, esta es una lucha que nosotros tenemos que luchar diariamente, donde por la gracia de Dios podemos saber que estamos nosotros siendo ayudados por el Espíritu Santo, a que a la hora que nos encontramos en dificultades el día de hoy, nos dice, si estás así, voltea y acuérdate de la bondad de Dios. Pero el día de hoy, lucha, no te conformes, dice Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas. Ya lo vimos también cuando predicamos Efesios. Tenemos una lucha y el peor enemigo tuyo no es el diablo, somos nosotros mismos. Como dice Romanos 7, porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Miserable de mí, dice el apóstol al final del capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Está presente en tu vida el día de hoy en medio de la dificultad. Pero tenemos que continuar sabiendo que nuestra fe es una que debe ser perseverante y que la pérdida de las cosas como la sufrieron ellos, que les digo, sufrieron, dice ahí, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Los despojaron, les quitaron todo, les hicieron maldad y media a estos, o sea, los mataban, los metían en la cárcel. O sea, esta gente estaban viviendo diariamente en situaciones bien adversas. Durante el tiempo de sus vidas vivieron vidas bien adversas. Aquí en tiempos modernos, no. Porque mucha gente se convierte y una vez que se convierte, los de la iglesia saben que son cristianos, pero sus amigos no. Ni sus compañeros de trabajo. ¿No saben? El nombre de Cristo no aparece en sus bocas. ¿Quién nos rechaza? ¿Quién nos hace malas caras? Llegan a decir, oh, esta es bien buena onda. Si es que llegan a decirlo, a veces no dicen ni eso. Pero es una lucha diaria, hermanos, que tenemos que luchar sabiendo que
la pérdida que nosotros vayamos a experimentar va a ser ganancia para el cristiano. Por eso dice, porque tuviste compasión de los prisioneros, se los metieron a la cárcel, o sea, en la iglesia estaban hermanos en la cárcel y fueron a visitarlos, tuvieron compasión de ellos, seguramente de sus familias, y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. O sea, nos quitan algo, nos roban algo, nos despojan de algo, y el creyente debe decir, yo tengo algo mejor. Esto a mí lo que me ayuda a ver, y yo no lo he experimentado, nunca se han metido a mi casa y a robarme y sacarme todo de la casa, no. O sea, se han metido, se llegaron a meter cuando vivía en Juárez. Pero, así que dijera yo, perdí esto, no perdemos nada. Y me ayuda a mí a tener una mentalidad de que yo no me enamore de este mundo pasajero. Porque estamos todos bien vulnerables, y debemos estar todos conscientes de nuestra vulnerabilidad mejor, de que nuestra vida se acaba en cualquier momento. Entonces, si estamos nosotros siendo informados por el Espíritu de Dios a través de esta parte de la Escritura, estamos entonces teniendo que tomar en cuenta que las cosas terrenales, pasajeras, pues no tienen gran importancia, porque tenemos algo muchísimo mejor que nos está esperando en el cielo. Dice, porque tenéis necesidad de paciencia para cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La pérdida por causa de Cristo no es pérdida real, es una inversión eterna, hermanos. La confianza en Dios no debe soltarse, aunque el camino esté bien difícil. Si Él permite que nosotros vayamos por una dificultad, pasemos por algo bien difícil, la palabra de Dios habla de que nuestra fe, la cual es un regalo de Dios, tiene que ser probada. Dice, para que una vez vuestra fe, más preciosa que el oro, sea probada. O sea, nuestra fe es probada, hermanos. Y esta es gracia de Dios. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros pasamos por dificultades, estamos siendo entrenados por el Espíritu Santo a aprender a confiar más en Él. Pues esa es parte de la dinámica que Dios opera en el corazón de los hombres para hacernos como Jesucristo. Muchos de ellos experimentaron saqueos, confiscación de propiedades, pero aceptaron con alegría lo que estaban pasando. ¿Quiénes eran estos individuos? Pues seguramente que eran líderes, los que andaban ahí predicando, como le pasó a Pedro, como le pasó a Pablo, que los metieron a la cárcel por andar predicando el evangelio. Pero que esta gente, a la hora de que iban pasando por situaciones difíciles, tal vez alguno de ellos podría haber citado, como dice el Salmo 121, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tenías que, en medio de la dificultad, ¿de dónde viene? Dice, mi socorro viene del Señor. Yo volteo hacia arriba, como dice Hebreos 12, dice, con los ojos puestos en Jesús. El quitar nosotros los ojos de Jesús, hermanos, nos lleva a ponerlos aquí. Aquí, malo, estamos de pasada. Estamos en la antesala de la eternidad. Y si nosotros no tenemos esa conciencia, nos vamos a quedar atorados aquí en esta tierra a llorar las pérdidas que hemos sufrido, como yo cuando me convertí. Estaba recién convertidito, tenía unos días de convertidito, días. Y me acuerdo que llegaron mis compas por mí el fin de semana para irnos a loquear, a vagar. Era cosa de los viernes, después de que dejaba en aquel entonces a mi amada novia dormida, yo me iba con mis compas. En su casa, por supuesto. Perdónenme. No quise decir algo inapropiado. Y me acuerdo que estaba yo, recién le había entregado mi vida a Cristo y llegaron mis compas a pitarme, a chiflarme y todo. Y me acuerdo que yo estaba muy afectado, o sea, me había visitado Cristo de una manera que yo no sabía lo que me estaba pasando literalmente.
Andaba en las nubes. Todavía ando, pero ya sé lo que estoy haciendo, creo. Y me acuerdo que me asomé por la ventana y les dije, no voy a ir. O sea, ¿qué onda? Digo, no voy a ir. Y me acuerdo que me devolví a mi cuarto y me fui a llorar. Y le dije a Dios, me he quedado sin amigos. Y dije, pero yo no voy a volver con ellos porque de ahí me sacaste. Y no volví con ellos. Ahora tengo más de 500 hermanos y amigos, como dice la palabra, el que deje padre, madre, amigos, hermanos, hijos, tierras, etcétera, etcétera, lo va a recibir 100 veces más en esta vida y en la vida eterna. Qué gloria, ¿verdad? Qué gloria. El día de hoy vemos nosotros cómo gente sigue siendo muy afectada por su fe. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, personas que han sido desplazadas de sus casas, se las han quitado, les han quitado su ganado, los han matado, los han golpeado terriblemente. Pastores que han tenido que cerrar iglesias porque no pueden ir los creyentes, porque están amenazados por los maleantes, por los carteles. Han algunos de ellos tenido que tomar medidas de transmitir por YouTube, por lo que sea. Gente a la que le cortan el agua, la electricidad, no dejan a sus hijos que vayan a la escuela. Desplazamientos forzados y cierres de iglesias. Dice una nota que vi, dice en Chiapas hay conflictos entre carteles y la violencia persistente han provocado que más de 3,000 personas en una parte, cristianos evangélicos, abandonen sus hogares y al menos 100 iglesias cerraron por razones de seguridad. Y nosotros tenemos el privilegio incomprensible de la gracia de Dios de podernos venir aquí a reunir libremente, hermanos, libremente. Y en ocasiones no venimos porque andamos cansados o tenemos cosas que hacer. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Nosotros nos tenemos que esforzar, hermanos, en vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Hay la gracia de Dios y la responsabilidad humana, van juntas. No nos podemos quedar sentados esperando que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas sin nosotros movernos. Decía Jerry Bridges en sus notas, dice, aunque no podemos hacer nada sin la gracia de Dios, Él no hará nada sin nuestro esfuerzo diligente. Hemos leído todos, al menos lo citamos varias veces aquí durante nuestros años, al menos yo, que donde dice Juan 15:5, dice, porque apartados de mí no puedes hacer nada, nada podemos hacer. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, a estar dispuestos a sufrir pérdida. Les he comentado de un pastor conocido mío que el día que dijo lo que dijo me sacó de onda porque yo nunca lo había escuchado. Dice, enseña a tu iglesia a que sufran. Diles, van a sufrir. El Señor Jesucristo lo dijo. Van a venir persecuciones, van a venir dificultades, va a venir sufrimiento, pero enséñales a confiar en Jesús. Dije, toditita la razón. Y aquí está. Parte de ello, aquí está. Lo estamos viendo. Y mi tercer punto, falta un recuadro. Me brinqué uno. Segundo de Corintios, en la cuestión de enséñales a sufrir, a poder tener sus ojos puestos en la eternidad. Hermanos, ese es un ejercicio que nosotros podemos practicar leyendo la palabra de Dios. Abran ustedes el libro de Apocalipsis y vean la foto donde ustedes ya están ahí. Los que conocen a Cristo, los que le han entregado su vida, ahí estás tú. En esa multitud que nadie podía ni ver ni contar, ahí estás.
Y dice la palabra que los que tenemos esa esperanza nos purificamos a nosotros mismos. Es un efecto santificador tener los ojos puestos en Jesús, en las cosas espirituales, como dice 2 Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y mira esto, pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, hermanos, son eternas. Son eternas. Eso es gracia de Dios. Que nosotros podamos saber que la realidad de la existencia, poder, sabiduría, misericordia de Dios, aunque pudieran parecer elementos intangibles de la fe, son bien tangibles. Esta es parte del cuerpo de Cristo, hermanos, y es bien tangible. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Podemos nosotros edificarnos, animarnos hasta el fin. Como dice mi último punto, permanece en la fe hasta el fin. Tú y yo conocemos gente que ha pasado por los caminos de Dios muy fervorosa, ¿cierto? Y ahorita andan en La La Land, haciendo todo menos la voluntad de Dios. Y muy probablemente por alguna de esas falsas enseñanzas llegaron a creer que no importa lo que tú hagas. Hermanos, todos vamos a comparecer al trono de Cristo, al tribunal de Cristo. Y sí, efectivamente, muchas personas piensan en ello con una connotación negativa. El tribunal, mala onda. No, espérate. Para el creyente, hermanos, debe ser un día que esperemos con ansias, porque vamos a ser coronados por el Señor Jesucristo. Dice, yo tengo coronas. De hecho, tiene una corona para los que esperamos su venida. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Una corona para la gente que estamos volteando a ver, ¿cuándo vienes, Jesús? O que le pedimos que regrese. Ven, Señor Jesús, como oraban los discípulos. Hay una corona. Hay 7 coronas. Algún día habremos de tocar en alguna otra. Hoy no es el momento. Permanece hasta el fin porque tenéis necesidad de paciencia. Aquí está en este mismo texto que estamos leyendo. Tenéis necesidad de paciencia. Sí, mucha necesidad de paciencia. En ocasiones, muy especialmente con nosotros. Porque tenemos la tendencia a evaluarnos de una manera completamente antibíblica. Sí, la palabra de Dios dice en Corintios, dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, a menos de que estés reprobado. Sí, nos debemos examinar. Pero no nos debemos de examinar a manera de juicio, hablándonos a nosotros en lugar de la esperanza de la gracia de Dios en nuestras vidas, hablarnos juicio a nuestras vidas y decir, si no cambias, estás peor que antes, inútil, no sirves para nada, ¿te fijas? Como cristiano, qué chafa eres. Y estás, sí, cierto, sí soy bien chafota, no cambio. No. Espérate tantito. Hay una prohibición en la palabra de Dios a que lo hagas. El apóstol Pablo dice así, porque ni aún yo me juzgo a mí mismo, dice, sino que tengo quien me juzgue. Mi juicio sobre mi persona viene del que me compró, del que pagó por mis pecados para redimirme, y a la hora de que nos ha redimido, nos regala su presencia. Nos regala a Dios Padre, nos regala a Cristo Jesús, nos regala al Espíritu Santo que está morando en nosotros y que la obra que Él ha empezado a hacer, como dice Filipenses 1:6, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermanos, todos los que estamos aquí estamos en construcción. Todos. El día que tú te mueras, ese día la construcción que el Señor Jesucristo empezó en ti, ese día termina. Y aunque nosotros lo llegáramos a ver diciendo, qué hermano tan incompleto, tan tremendo, hermanos, nosotros no podemos evaluar la obra de Dios en nadie.
Entonces, ¿necesitamos paciencia? Sí, necesitamos paciencia porque las cosas no están necesariamente bien. ¿Y de dónde la saco? Bueno, pues de la presencia del Espíritu Santo. Si el Señor nos dice en su palabra, creen en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, tú tienes el Espíritu Santo si lo has reconocido como tu Señor y Salvador. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en ti. Y su evidencia es que hay fruto. Ahí en Gálatas 5:22 donde dice, porque el fruto del Espíritu es gozo y es paz y es paciencia. Nosotros, hermanos, necesitamos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y la paciencia es una de esas virtudes que nosotros, eso es el fruto del Espíritu que se debe de ver en nuestras vidas, sobre todo cuando estamos pasando por dificultades. Porque es precisamente ahí, hermanos, cuando más personas se apartan de los caminos de Dios, en las tribulaciones. Es verdaderamente llamar la atención cómo el Espíritu Santo de Dios afirma la necesidad que tenemos de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, leo del versículo 36 del capítulo 10, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, hay una promesa que Dios tiene para nosotros y nos la recuerda en medio de lo que puede ser una vida difícil. Dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. ¿Les ha tocado a esos predicadores que les han dado fechas de que va a regresar Cristo? El 15 de septiembre del 2026 va a llegar. Y otros me mandaron un video, no los veo, digo, no me manden videos, de un fulano muy elocuente para hablar, muy elocuente, y conoce la palabra de Dios de llamar la atención. No más que se me hace que ya lleva tres fechas y le ha errado. ¿Sí saben qué es lo que dice la palabra de Dios de esos individuos, verdad? En el Antiguo Testamento, ¿saben qué hacían con ellos? Los apedreaban. No, ahorita no se nos ocurra, Los apedreaban por mentirosos. Aquí el Señor dice, el que va a regresar, va a regresar. Y luego dice estas palabras que me encantan, dice, pero mi justo, aquel que yo salvé, va a vivir. O sea, mi justo, yo lo hice justo, de la boca de Dios sale la justificación de Dios, la declaración de que delante de Él, tú a la hora de reconocer tus pecados, pasas a ser una persona justa, completamente perfecta a los ojos de Dios, porque la justicia de Cristo nos es imputada completamente. Entonces una persona que ha nacido de nuevo, que conoce a Cristo, es un justo de Jesús. Y el resultado es que ese justo vivirá creyéndole a lo que la palabra de Dios dice. Mi justo por la fe vivirá. Hay una acción, hay una actitud, hay una diligencia, hay posturas que toma la persona para entonces vivir de acuerdo a lo que está escrito, no a lo que le gusta o se imagina. Ayer estaba en un almuerzo y alguien habló de cosas de Dios. Nadie de ellos es cristiano. Yo he estado orando porque quería ir a hablar algo de Dios. Sí, Señor, ábreme puerta, por favor. Y alguien mencionó algo de Dios y dije, aquí soy, de aquí soy. Y les digo, sí sabes que hay una gran diferencia. Hay una diferencia entre las personas que tienen un conocimiento intelectual de Dios y uno de las personas que conocen a Dios. Le digo, porque todos los que estamos aquí, les dije, todos aquí somos teólogos, todos. Todos tenemos aquí ideas acerca de Dios. La cosa está en que tenemos ideas bíblicas o incorrectas. No hay vuelta de hoja. Se quedaban ahí, nomás que ya empezaron a quererse ir, pero la próxima los agarro. Es una persona
que decide obedecer y creer con la ayuda de Dios. Y ahora cuando dices tú, oye, pero yo en ocasiones batallo en creer, ¿a poco tú crees que el Señor no sabe eso? ¿Sabes quién le dijo eso a Jesús? Los discípulos. Le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Les dice Jesús, no mandes tan poquita, nomás, tantita. Y con eso pueden hacer todo. Nosotros necesitamos tener poquita fe en este gran Dios, que todo lo que ha dicho en su palabra, todo, absolutamente todo, lo va a cumplir. Todo, sin excepción. No hay una excepción aquí. El que nosotros dudemos de la palabra de Dios es práctica y literalmente poner en tela de juicio su carácter. Ustedes se pueden poner a pensar, poner en tela de juicio el carácter de Dios y decirle, no creo lo que tú estás diciendo. Hablemos de ofensas, esas se las vuela todas. Pero una persona que le cree, sabe que a pesar de que lo que está viendo el día de hoy no es necesariamente lo que quiere o lo que le gusta o por lo que ha pedido, pero está confiado en que Dios va a hacer su voluntad en nuestra vida de acuerdo a su tiempo y para su gloria. Dice, pero nosotros, dice, más, mi justo por la fe vivirá, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Hermanos, nosotros, precisamente por el contexto de la palabra, no podemos a la hora de las dificultades decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Yo ya no creo. Esto que les estoy diciendo de que gente en un momento dado puede decir, ¿sabes que eso está tremendo? Yo ya no quiero nada con Dios. Dices, si eres de los que retrocedes, dice, no vas a agradar a Dios. O sea, hay un desagrado por parte de Dios de aquellos que dicen, ¿sabes qué? Yo retrocedo, yo me voy para atrás, yo abandono mi fe. Tú y yo sabemos de personas que han creído y que ahorita no creen. Han apostatado de una fe tal vez superflua. Se han ido para atrás. Pero la palabra de Dios nos dice, pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Decía el teólogo A.W. Tozer, ahí en sus notas, retroceder implica perder la comunión con Dios, pero el creyente verdadero persevera hasta salvar su alma. O sea, llega hasta el fin de su meta. No que nosotros podamos salvar nuestra alma, no. Él es el Salvador, con S mayúscula. Nosotros no. Vivimos hasta el fin. Otra cita de él que no les puse, dice, el hombre que camina con Dios siempre llega a su destino, no importa cuán difícil sea el camino. Dios guía al que persevera. Y tenemos que ver una vez más a personas que en la palabra tomaron decisiones cuando sus vidas se encontraban en un terrible peligro. Un Moisés. Dice sus notas ahí en el capítulo, no le puse el capítulo, pero es el capítulo 11, dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó, o sea, él tomó la decisión, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. ¿Quién se avienta ese tirito? Yo voy a tomar la decisión de que mejor me maltraten. Really. Él lo hizo. Tomó la decisión de que lo maltrataran por la gloria de Dios. Dice con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Te hace sentido esto? O sea, mucha gente prefiere pasársela suave un rato y luego ya. Al cabo después me arrepiento.
No juegues con Dios, te lo ruego. No juegues, no tientes a Dios. Considerando como mayores riquezas el oprobio, la vergüenza de Cristo, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Yo sé que el día de hoy puede haber muchos creyentes que están cansados, tal vez desanimados porque no han visto la respuesta a sus peticiones. Esperan, piden y el milagro no llega. Pero la palabra de Dios aquí nos dice, no pierdas la confianza. Espérate, sé paciente. Dios está escuchando tus oraciones. El peligro de retroceder, hermanos, aquí en donde esta parte está hablando, es que se van no porque Dios sea cruel, sino porque llegan a decir, ya no confío en ti. Y esto, por supuesto, es una cosa tremenda, seria. Tenemos a hombres como Noé, que por 120 años predicó al estar haciendo el arca. Se burlaron de él y el hombre perseveró. Y por razones de su obediencia estamos nosotros aquí. O sea, somos recipientes de la obediencia de un hombre que sufrió la peor de las persecuciones. Noé, Moisés, no se diga nuestro Salvador. Jesús, por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza. Lo desvistieron, lo humillaron y dice, esta vergüenza la voy a hacer a un lado. Por el gozo puesto delante de él y por nosotros. Somos los recipientes, somos los beneficiarios de la obediencia de nuestro Salvador. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Rápidamente. Fortaleciendo nuestra fe diariamente, leyendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Romanos 10:17, la fe viene por oír, ¿qué? La palabra de Dios. Por eso, diariamente, la palabra de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, parte del regalo de Dios a la humanidad de la iglesia. No te dejes de congregar, yo ahí te voy a hablar, ahí te voy a ministrar, ahí te voy a cuidar, te voy a edificar, te voy a transformar en mi iglesia, por la cual yo voy a regresar el día que nadie lo espera, nadie lo sabe, más que el Padre. Nadie. Corre con los ojos puestos en Jesús. No dejes de poner tus ojos en Jesús, en medio de cualquier situación. No dejes de orar, no dejes de tener en cuenta que cuando estás pasando por algo difícil te recuerdes, te hables a ti mismo, porque lo que estás haciendo es fortaleciendo tu fe. Y mientras el equipo pasa, les voy a platicar de esta historia que me llamó mucho la atención. En 1968, en la Ciudad de México, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos. Vino un hombre llamado John Stephen Akhwari, de Tanzania. Y este hombre se lastimó la pierna corriendo a un maratón. Y este tremendo llegó 1 hora después de que llegó el primero que ganó. 1 hora después. Todavía había gente ahí, pues, todavía algunos miles de gentes. Entonces un reportero fue y le dijo, oye, ¿por qué seguiste corriendo? O sea, es 1 hora más tarde. Y le dijo esto, le dijo, mi país no me mandó 5,000 millas para que yo dejara la carrera, me mandaron para que la corriera. Y les tengo que decir esto, Dios no mandó al Señor Jesucristo para que nos viniera a salvar y luego nos dejara a ver cómo nos iba. Vino Jesús a dar su vida por ti y por mí, para salvarnos y hacernos ovejas de su prado, para prometernos que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dale gloria en tu corazón al Señor por su misericordia, si lo conoces, pero si no lo conoces, yo te tengo que decir, Cristo te está invitando a que te rindas a Él, a que sepas que Él te ama de una manera incomprensible,
al grado que dejó su trono, dejó su gloria por ti y por mí. Y tú y yo, rechazar ese regalo de Dios es menospreciarlo y no darle importancia. Él te invita el día de hoy a que tú reconsideres si estás viviendo tu vida en la fe. Él va a regresar. Una vez más aquí nos lo ha dicho. Dice Apocalipsis 2:10: no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor habrá de hacer pasar a gente por situaciones tan graves como una cárcel. Pero aún eso, dice el Señor, confía. Yo voy a estar contigo. ¿Tú te sientes en una cárcel el día de hoy? ¿Te sientes que estás atrapado, que Dios no te oye, que no te voltea a ver? Te tengo que decir que Dios te ama muchísimo más de lo que tú te puedas imaginar.